Bueno, tal como me había comprometido el día de la Asunción, vamos a brindar el primer diagnóstico de la situación económica y financiera por la que atraviesa la provincia de San Juan. Yo les decía ese mismo día de Asunción de que la situación económica es una foto, pero el problema que tiene San Juan es una situación financiera. Los ingresos que ha tenido San Juan en estos tiempos van por la escalera, los gastos han ido por el ascensor. Entonces, si no tomamos medidas al corto plazo, los sanjuaninos la vamos a pasar mal. Yo les diría en términos, en este caso financieros, que si San Juan fuese un paciente, estaríamos en terapia intensiva. Entonces, esto evidentemente tenemos que tomar medidas que definitivamente cambien el rumbo y que haya un crecimiento y desarrollo sustentable en el tiempo. Bueno, y ahora fundamentalmente quien tiene que hablar va a ser el ministro de Hacienda, que le va a dar la situación y el cuadro, en este caso económico y financiero de la provincia. Gracias. Hola, buen día. Bueno, un poco para explicar la situación por la que atraviesa la provincia y describirla, vamos a dividirla en tres partes. Por un lado voy a explicar lo que es la situación patrimonial, por otro lado la situación económica financiera y por otro lado lo que tiene que ver con la economía real. Cuando hablamos de situación patrimonial me refiero a cuánto recibió la provincia en cantidad de activo y pasivo al momento en que nosotros asumimos, que es el 11 de diciembre. Por un lado tenemos los activos, y en ese activo vamos a considerar las disponibilidades e inversiones transitorias que van a servir para pagar obligaciones. Y tenemos un total de activo de 135.000 millones, de los cuales eso parte corresponde a un fondo anticíclico de 69.000 millones y otra parte están en cuentas que tienen una afectación específica. Entonces, por un lado tenemos el activo, que son 135.000 millones, y por otro lado tenemos el pasivo, que es la cantidad de deuda que tiene la provincia al 11 de diciembre, que es cuando asumimos. Esta es una foto de ese momento, es una situación estática. Con respecto al pasivo teníamos una deuda flotante de 34.000 millones, que la deuda flotante es la deuda de corto plazo. Después tenemos una deuda de obra pública certificada, pero que todavía no estaba ingresada en la contabilidad de la provincia por 7.800 millones. Y después una deuda pública que nos referimos a deuda pública, la deuda de largo plazo, en donde el vencimiento tiene que ver con más de un ejercicio, por 148.000 millones, lo que da un total de pasivo de 190.000 millones. Entonces tenemos, por un lado, un activo de 135.000 millones y por un lado un pasivo de 190.000 millones. Cuando hacemos la resta, nos da negativo por 55.000 millones. O sea, tenemos un pasivo mayor que el activo. Con respecto al pasivo de largo plazo o deuda pública, quiero hacer una puntualización y es que el 90% de esa deuda está nominada en dólares. O sea, la provincia está obligada en dólares. Por lo tanto, cuando ha habido una devaluación, ha crecido fuertemente las obligaciones de la provincia y en el año 2024 los servicios de la deuda, es decir, la cantidad de intereses y capital que tiene que pagar la provincia en el 2024, ha crecido fuertemente. Y esto comienza con fuerza en el mes de febrero y marzo. Eso con respecto a la situación patrimonial de la provincia, que es una situación estática a ese momento. Después tenemos la situación económica financiera y a eso me voy a referir a cómo son los ingresos y los egresos de la provincia en un periodo de tiempo, que en este caso tomamos desde el 1 de enero del 2023 a la fecha de corte, que es el 7 de diciembre, que fue el último día hábil. Y cuando analizamos estos ingresos y egresos de la provincia, vemos que los ingresos están teniendo un crecimiento por debajo de la inflación. De hecho, para graficarlo en los últimos 3 meses, el crecimiento de los recursos coparticipables que vienen de la Nación, que es la principal fuente de ingreso de la provincia, que representan el 85% de los ingresos tributarios, han crecido al 4% intermensualmente. Entonces, en los últimos 3 meses creció 4, 4 y 4, mientras que la inflación sabemos que subió al 12, 8 y 12. Por eso el gobernador
¿cierto? Dice, bueno, los ingresos van creciendo por escalera y los egresos, notamos que van creciendo más rápidamente que la inflación y principalmente los gastos corrientes. ¿Cuáles han sido los ingresos de la provincia en este periodo, del 1 de enero al 7 de diciembre? 585.000 millones de pesos aproximadamente. Los gastos, 560.000 millones, lo que da un resultado financiero casi en equilibrio, podríamos decir, de 18 millones. Entonces, a primera medida uno dice, bueno, la situación no está tan mala. Pero ¿qué pasa? Dentro de esos ingresos hay rentas que son de carácter extraordinarios, que se conforman con ahorros que tenía previamente la provincia y que han ingresado al sistema por un monto de 40.000 millones. Entonces, si yo saco eso, porque no van a seguir existiendo, porque obviamente los ahorros son finitos y en algún momento se terminan, si saco eso nos queda un resultado financiero negativo de 21.000 millones de pesos. Eso es el rojo que tendría operativamente la provincia hasta el 7 de diciembre. Eso con respecto a la situación económica financiera. Entonces, esto hace que si nosotros no tomamos rápidamente medidas para solucionar este problema, la provincia se va a ver afectada financieramente bastante. Y lo vamos a terminar con la situación de la economía real. Con respecto a la situación de la economía real, voy a hablar sobre el Producto Bruto Geográfico, que es el equivalente al PBI en la nación, es decir, es la cantidad de bienes y servicios que produce la economía de San Juan en un año. Entonces, cuando yo la comparo al Producto Bruto Geográfico del 2015 con el 2022, me da que la economía decreció un 3,7%. Es decir, que en el 2022 estamos produciendo menos que en el 2015. Es una economía más chica. Tenemos menos cantidad de bienes y servicios producidos en la provincia de San Juan. Y cuando yo miro cómo ha sido interanualmente durante todos estos 7 años, y el octavo, porque también viene en caída, tenemos que han habido 5 años de decrecimiento y 3 años de crecimiento. Cuando yo comparo esta situación, bueno, pero me dicen, bueno, ¿y qué pasó en la nación? En la nación, en el mismo periodo, el crecimiento del PBI creció un 0,6%. Es decir, que mientras la nación tuvo un rendimiento pequeño, pero lo tuvo, la provincia cayó casi un 4%. Cuando analizo lo que pasó año a año respecto de la nación con la provincia, ¿qué veo? Que cuando la nación crece, la provincia crece con menos fuerza. Y cuando la nación cae, la provincia cae con más fuerza. Entonces eso termina siendo un combo que hace que el PBG provincial haya caído con mayor profundidad. Para un poco afirmar esta situación de la economía, analizamos también otro indicador que es la participación en el PBI de la economía de San Juan. En el 2015, la provincia tenía una participación del 1,11 en el PBI y en el 2022 1,06. Es decir, ha tenido una caída. ¿Eso qué significa? Que en términos relativos la economía sanjuanina ha perdido respecto a otras provincias. Sin embargo, si yo hago el análisis del PBG solamente, me quedo corto, porque hay otra medida que tenemos que tener en cuenta y es el PBG per cápita, que es un indicador de bienestar. ¿Por qué? Porque para vos mantener el mismo bienestar, la economía debiera crecer mínimamente a lo que crece la población. Entonces, la población de San Juan ha ido creciendo a un ritmo de 1,2, 1,3, 1,4, depende del año. Entonces, eso es lo que debiera crecer mínimamente el PBG. Pero por otro lado, el PBG va decreciendo, entonces eso hace que el PBG per cápita haya caído drásticamente en la provincia. A tal punto que empezamos en el 2015 con 10.517, esto está en términos dólares oficial, y terminamos con 8.354. Esto hace una caída del 20,6%. ¿Qué significa? Que los sanjuaninos son un 20,6% más pobres hoy que en el 2015.
Después existen otros indicadores que también me daban la pauta de cómo está la economía de la provincia, y uno es la cantidad del empleo registrado formal. Y que noto que hay cierto estancamiento, hay una meseta en la cantidad de empleados incorporados en el sector formal, que ronda alrededor de los 86.000 empleados. Y si tomo el promedio del nivel de asalariado del 2015 contra el 2023, me da que ha crecido un 1,69, pero acabamos de decir que debiera crecer por lo menos al ritmo de lo que va creciendo la población, entonces por eso hay menor cantidad de empleo registrado, digamos. Y lo que sí viene creciendo, y es lo que notamos en un gráfico de participación del empleo asalariado público, y es que en el 2015 la participación de ese empleo en el total era del 40% y terminamos con el 49,1% en el 2023. Eso sí creció. Otra medida que me parecía importante destacar son las exportaciones de la provincia de San Juan, porque en definitiva las exportaciones son una medida de la competitividad de la economía sanjuanina. Y bueno, ¿y qué notamos? Que también en el periodo que va, 2015 a 2022, hay una caída de casi el 17%, donde tenés 5 años de crecimiento y 2 años de crecimiento. Otro indicador que también vimos y nos llamaba la atención es la cantidad de producción de vid, que también ha caído en el periodo considerado 2015-2023, considerablemente en un 27% de la producción de quintales. Bueno, la minería, también tenemos que no han habido nuevos emprendimientos, entonces la producción de oro ha ido disminuyendo. Y con respecto al turismo, también notamos cierta meseta, y eso notamos en la cantidad de plazas ocupadas. De hecho, interanualmente, 2023 contra el 2024, ha habido un decrecimiento del 9,4%. ¿Qué tenemos entonces en definitivo? Una provincia en donde hay una dinámica complicada en los ingresos y egresos que si no la arreglamos va a complicar financieramente la provincia. Y por otro lado, una economía que durante todos estos años no ha podido crecer, y una economía que no ha podido crecer va a significar mayor dependencia de la nación. Y eso hace que nos haga más vulnerables, tanto en la situación económica y también afectando a las finanzas provinciales. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea nuestra, incrementar la economía, hacer crecer la economía para lograr mayor independencia de los recursos nacionales. Eso es un poco lo que le queríamos transmitir. Gobernador, ¿de qué manera ya tienen planeado ustedes el tema del crecimiento? ¿Cómo va a ser, ministro, también? Porque el planteo que se ha hecho es una situación muy crítica. Bueno, yo me comprometí a los sanjuaninos siempre a decir la verdad. No tengo otros compromisos más que con los sanjuaninos. Buenos días. A ver, nuestro motor de crecimiento lo conocemos. Nosotros vimos una provincia donde el 87% son montaña, el 3% es cultivable y lo demás es desierto. Entonces, los motores de crecimiento de San Juan, por supuesto, están en la agricultura. Evidentemente tenemos que seguir conquistando, digamos, un espacio ahí, donde además tenemos algún contexto complejo que tiene que ver con la crisis hídrica que atravesamos, y esto es cíclico, pero apostar mucho al crecimiento de la agricultura, aportar, por supuesto, al crecimiento de la minería, sabiendo, por supuesto, que la minería es sinónimo de ambiente, porque lo que viene en el mundo es la electromovilidad. Usted para hacer una batería precisa un 40% más de litio y un 40% más de cobre. Y el mundo inexorablemente está demandando, ya no al 2030, sino mucho antes, la posibilidad del tema de que haya minerales. Y nosotros tenemos minerales de muy buena ley. Y en materia de cobre, de los 8 proyectos que hay en la Argentina, 5 están en San Juan. El 37% del cobre del mundo está en la cordillera de los Andes. Entonces, tenemos posibilidades, por supuesto, en tanto y en cuanto la macro funcione y funcione bien. ¿Qué significa? Recomponer el tipo de cambio, tener seguridad jurídica y fundamentalmente que se respete la regla de juego. Y además creo que entre los motores de crecimiento San Juan debe inexorablemente también aportar al turismo, pero no solamente como un turismo de eventos, sino también
en la posibilidad que genere fuente de trabajo genuina. Y esa es la discusión que tenemos que dar, trabajar para que haya muchas inversiones, donde el sector además privado tenga su lugar, su espacio. Claramente también tiene que ver que San Juan el día de mañana sea un polo tecnológico, lo decía en la Asunción, quien domina la comunicación domina el mundo y es fundamental. San Juan tiene enormes posibilidades también en lo que materia que son energías renovables. La competencia del mundo está ahí, en la minería, en los datos y por supuesto la energía renovable. Nosotros en lo particular tenemos energía, la fotovoltaica, tenemos ambas, ¿no? Pero la fotovoltaica con enormes posibilidades de crecimiento y desarrollo. Así que los motores de crecimiento tienen que ver con esto. Y por supuesto, no olvidar que esto ya estoy hablando de motores de crecimiento, ¿no? Que no podemos olvidar. Pero creo también que lo urgente de hoy tiene que ver en mejorar en las áreas más sensibles que tiene San Juan, que siempre está en proteger a la familia sanjuanina, me lo habrán escuchado nombrar el ministro Portales, tiene que ver con la educación, la salud y la seguridad. Las prioridades tienen que estar puestas ahí porque eso van a hacer que tengamos el día de mañana un futuro mejor. Buenos días. Perdón, buenos días. Sí, quería consultarle ante el diagnóstico que ofreció usted con el ministro Gutiérrez. Y la semana pasada se aprobó una ley en la Cámara de Diputados para coparticipar el Fondo de Emergencia Municipal y el Fondo de Desarrollo Regional. ¿Esta ley va a ser vetada por usted? Bueno, en principio yo a esa ley ya la veté. Miren, esto lo tienen que saber los sanjuaninos. Hay una parte de la oposición de que me quiere quitar las herramientas para gobernar. Es así de sencillo. Me quieren quitar las herramientas para gobernar. Los fondos de emergencia son fondos solidarios que cualquier gobernador ha tenido a disposición para cubrir alguna catástrofe de índole natural, de índole económica, de índole financiera. Entonces, en esto hay que ser muy claro. Yo a los sanjuaninos siempre les voy de frente y creo que lamentablemente, digo, una parte de la oposición lo que quiere es justamente no dejarme gobernar. Y yo creo que a los sanjuaninos hay que decirles las cosas como son. Nosotros tenemos por delante un escenario que es complejo, que todos lo sabemos, que somos parte de un avión donde van todas las provincias y San Juan es una de ellas, donde le decía un poco el ministro de Hacienda, pero creo que esto todos sabemos, somos nación dependiente, nosotros recaudamos 14% y después, si sumamos los ítems nacionales, el 85, 86, eso va variando, pero son recursos nacionales, entonces inexorablemente si la nación le va bien, recauda más y por supuesto tenemos un mejor bienestar en la provincia. Somos una de las provincias que estamos en estos términos. Así que bueno, un poco sobre todo eso y pedirle por supuesto a todos aquellos que son parte de la Cámara de Diputados que empecemos un año con mucho más tranquilidad del que estamos concluyendo, que no me quiten las herramientas, los sanjuaninos saben muy bien de qué estoy hablando, esto lo han tenido a disposición todos los gobernadores y justamente me toca a mí y hacen este tipo de actos que no tienen nada que ver con vivir en una provincia democrática y en paz. Buenos días, gobernador. Una pregunta para usted y otra para el ministro Gutiérrez. Cuando se hizo ese traspaso donde usted tuvo un par de reuniones con el ex gobernador, este panorama que describió el ministro, donde el saldo es negativo en millones de pesos, entre 135.000 millones y 190.000 millones hay un saldo negativo. Ese panorama, si el gobernador anterior lo describió con claridad o fue algo que se ocultó. Y la pregunta para Gutiérrez, ¿qué va a pasar con el presupuesto 2024? Bueno, en principio, en el periodo de transición nosotros no podíamos tener números más finos. Hoy tenemos, por eso dijimos, este es el primer diagnóstico y seguramente van a haber otros diagnósticos, porque esto, imagínense, en tan solo, no sé si una decena de días que llevamos gobernando. Pero lo que sí está claro que yo el compromiso lo tomo y lo cumplo. Y yo le dije a los sanjuaninos, de acá comienzo y de acá empiecen a... Hablamos en términos de la que era transición y él siempre va en términos económicos, porque acá el tema son dos fotos distintas. Uno es lo económico y el otro lo financiero. Yo estoy hablando de lo financiero. En lo financiero, si seguimos en esta sintonía de que los ingresos van por la escalera y los egresos o los gastos van por el ascensor, nosotros al corto plazo, los sanjuaninos, estamos en una situación de indefensión. Claro, así.
Entonces, este gobierno va a tomar las medidas que tenga que tomar por el bienestar de los sanjuaninos. Porque no podemos tomar compromisos que no podemos cumplir. Tenemos que tomar los compromisos que vamos a cumplir. Somos gente que cumple con la palabra y vamos a trabajar en ese sentido. Es decir, siempre diciéndole la verdad, esto es una cuestión financiera, no podemos seguir tomando estas mismas decisiones. Si usted tiene más, si seguimos en esta sintonía, evidentemente, esto no vamos al poco tiempo o en un plazo perentorio a corto plazo, la verdad vamos a estar en una situación más que compleja. Roberto, ¿querés comentar lo de...? Bueno, con respecto al presupuesto provincial, hemos decidido prorrogarlo porque la Nación tomó la misma decisión en cuanto a prorrogar su presupuesto nacional, y eso tiene que ver con que el Gobierno Nacional, cuando hace un presupuesto, se basa en pautas macrofiscales, que en este caso, al no estar, nosotros carecemos de la posibilidad de contar con esas pautas. Por lo tanto, decidimos prorrogar el presupuesto de acuerdo a lo establecido en la Ley de Administración Financiera Provincial. La consulta es, en función de este panorama que ustedes planteaban recién, gobernador y ministro, ¿cómo se ha hecho para tomar esta decisión en el día de ayer en cuanto al nuevo precio del pasaje de colectivo en la provincia? Bueno, yo comienzo si querés terminar. Bueno, a ver, el tema de... Todos sabemos que estaba retrasado el tema de la tarifa de colectivo. Evidentemente el gobierno anterior lo dejó de esa manera para que nosotros tomáramos este costo, digamos, de decir, bueno, los sanjuaninos hay que decirle la verdad, y nosotros sinceramos la tarifa, pero inclusive hemos hecho tal sacrificio que inclusive si usted lo compara con otras provincias estamos en el promedio hacia abajo. Córdoba está en 240, en Rosario también, en el mismo valor, 140, en Neuquén está en 280, bueno... Hay cuestiones que tienen que ver con las cosas que hay que decirle, porque si tenemos que tomar decisiones. Ahora, el esfuerzo que ha hecho el gobierno es conservar los subsidios para que podamos tener esta tarifa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido todo muy amable por la presencia y muy amable. Nos estaremos contactando. Y decirle a todos, humildemente, pero bueno, si no nos vemos, que pasen un feliz año y en familia y en paz. Gracias.